Muy buenas tardes a todos. Con puntualidad británica vamos a empezar esta nueva sesión del ciclo El necesario fortalecimiento de España. Muchos de ustedes han asistido durante todo el año pasado a las 10 sesiones que hicimos de este ciclo. Yo creo que tan oportuno y tan adecuado en el año que transcurrió el año pasado y que sigue siendo este año tan necesario, y es el necesario fortalecimiento de España 2, segundo año que hacemos este ciclo de conferencias. Y nos parecía fundamental a la Fundación Villa Cisneros y a la Fundación Valores y Sociedad retomar el tema del nacionalismo, porque frente a lo que opinan algunos de que el nacionalismo está ya, bueno, pues un poco debilitado, no tiene tanta fuerza, nosotros seguimos creyendo que el nacionalismo tiene clarísimo cuál es su hoja de ruta. Esto empezó en su momento con ETA y el terrorismo, con el plan Ibarretxe, y ahora estamos con el proceso de Puigdemont, pero al final sabemos que el nacionalismo es todo uno y que aunque en este momento Cataluña está siendo absolutamente protagonista, en cualquier momento van a venir a acompañarle el País Vasco, Baleares, Valencia, todas las demás comunidades donde también existe el nacionalismo. Y por eso nos parece fundamental e imprescindible tener el privilegio de escuchar a quienes en este momento son protagonistas y padecen en algunos territorios de España la presencia de ese nacionalista que oprime y que tanto nos hace sufrir, y quienes también tienen una visión, bueno, pues de lo que es España en su conjunto y lo que es la defensa de la nación. Por eso no voy a hacer una presentación exhaustiva de quienes están en la mesa, porque como ustedes verán es un plantel extraordinario de gente con una trayectoria fantástica. Lo que sí les diré es que van a intervenir cada uno de ellos 10 minutos, que lo harán por orden alfabético para que no haya ningún tipo de suspicacias, y que luego, si nos da tiempo, les plantearemos alguna pregunta para que pueda haber un pequeño debate o algún coloquio. Entonces, sin más, por orden alfabético empieza José Ramón Bauza, que es senador por Baleares del Partido Popular, que ha sido presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, que ha tenido muchísimo que ver con acciones y con actitudes del nacionalismo balear, y que seguro que tiene mucho que contarnos de lo que allí ocurre y de lo que se puede trasladar al resto de España. O sea que muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, y lo primero, yo soy un gran usuario del refranero español, que nació hace poco, y me gusta utilizar los refranes. Y uno que siempre utilizo, y hoy no va a ser una excepción, es el de «es de bien nacidos ser agradecidos». Y yo tengo que darle las gracias a María, por supuesto, a Jaime, a las fundaciones, por haber pensado en que lo que yo pueda decir aquí, que es lo que llevo diciendo toda la vida, no van a oír ninguna novedad, es algo que pueda ser de su interés en algo tan importante hoy en día y tan básico para España como es la lucha contra los nacionalismos. Vamos a hablar seguramente de Cataluña, y a mí me van a permitir que hable un poquito de Baleares. Y tengo 10 minutos, intentaré ajustarme al máximo, si no María rápidamente me hará una indicación. Y yo, para que no sea un tostón lo que yo les pueda decir, y comunicándoles, aunque algunos de ustedes lo saben, yo soy farmacéutico de profesión, y voy a hacer el símil de un farmacéutico que analiza una situación, una enfermedad. Y lo básico que hay que analizar son 3 o 4 puntos. Hay que hacer un análisis de la sintomatología basado en pruebas clínicas para emitir un diagnóstico y después aplicar un tratamiento. Y eso es lo que yo, en concreto, también hice en Baleares durante mi presidencia, tanto del partido como de la comunidad autónoma, que para mí fue un honor y un privilegio pues, llevar a cabo. Sintomatología. El síntoma característico de cualquier nacionalismo, esté establecido donde esté, es la falta de libertad, la ausencia de libertad, la que unos, pocos, deciden lo que tienen que hacer la mayoría. Y ese es el síntoma básico, ausencia de libertad. Puede ir acompañado de otra serie de características, pero la más básica y fundamental es la ausencia de libertad. Pero esa ausencia de libertad, esa sintomatología, tiene que ir acompañada de algunas pruebas clínicas, de algunas evidencias. Yo les voy a decir algunas evidencias que encontré y que ahora, desgraciadamente, con un gobierno multipartito que impidió que quienes quienes ganamos legítimamente unas elecciones, y aquí también veo a mi presidenta Esperanza, que también, y otros muchos, pues ganamos las elecciones, pero no pasa nada, la democracia se ejerce en todos los ámbitos y sentidos, pues a pesar de ganar, tuvimos que asumir la responsabilidad de la oposición. Pero les repito, sintomatología y pruebas clínicas. Primero,
catalán como requisito para acceder a la administración. Si no sabes catalán, no hace falta que te empeñes en nada. Te sirve más el título de catalán que una especialidad después de una titulación, más que un máster, más que cualquier otro curso por grado. En definitiva, el catalán es la premisa básica para ejercer la imposición de que aquí mandan los nacionalistas. Segunda, educación. La piedra angular que ejercen los nacionalistas para llevar a cabo todos sus proyectos, que no tienen por qué llevarse a cabo en un año ni en una década. Pueden llevarse a cabo en 40 años, pero la cesión y el ejercicio de la educación, piensen que todos los nacionalistas lo primero que exigen cuando hay un pacto multicolor es la educación. Por algo será, porque es la maquinita de fabricar con el tiempo a futuros nacionalistas, precisamente por ese recorrido ideológico. Yo digo que hay, por supuesto, que hay ejercicio ideológico en las aulas, sin ningún tipo de dudas. Lo he comprobado y es evidente. Por lo tanto, el que diga lo contrario, al menos en Baleares, es porque no lo conoce, efectivamente. Por lo tanto, educación, inmersión lingüística en catalán y la historia que ellos consideran más adecuada para sus propios intereses. Después otro punto, básico fundamental, subvención a todas las entidades, asociaciones, organismos y todo aquello que pueda ser precisamente motor de lo que pueda suponer el catalanismo, el nacionalismo y el futuro independentismo. Esas son las tres premisas básicas: catalán, inmersión lingüística, catalán como requisito para acceder a la administración y subvenciones multitudinarias, multimillonarias, porque el nacionalismo no solamente es un modo de pensar, también es un negocio, un gran negocio el que hay detrás del nacionalismo. Pues una vez que tenemos hecho la sintomatología analizada y las pruebas clínicas pues encima de la mesa, es el momento de emitir un diagnóstico. Y ese diagnóstico es evidente: nacionalismo. El ejercicio del nacionalismo en la máxima expresión. Por lo tanto, una vez, y permítanme decirles una cosa, el diagnóstico hay que hacerlo con valentía, sin dubitación. Es nacionalismo. Hay algunos que dicen, no, esto no puede ser nacionalismo porque como nunca había habido nacionalismo, ¿cómo va a haber nacionalismo? Es un nacionalismo moderado. No. Los nacionalismos o son nacionalismos o no lo son. Porque el nacionalismo moderado no es más que el punto de inicio de un nacionalismo exacerbado que luego lleva a otro tipo de connotaciones que luego no tienen marcha atrás. Y hay que aplicar el tratamiento. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Y es lo que yo, aparte de hacer esas pruebas clínicas, el diagnóstico previo y la sintomatología, yo tuve el honor, y lo repito, tuve el honor de aplicar el tratamiento como presidente del Gobierno, del cual me siento muy orgulloso porque había que hacerlo. Tratamientos hay muchos. Yo les voy a explicar algunos de los que puse en marcha y creo que son básicos y fundamentales. Primero, eliminación del requisito de catalán para acceder a la administración. El catalán deja de ser un requisito para pasar a hacer un mérito, es lo que aplicamos nosotros en la administración. Es absolutamente... Les voy a poner un ejemplo. Sanidad. ¿Cómo es posible que podamos prescindir de grandes facultativos, de gran personal sanitario, simplemente porque no tengan el título de catalán para acceder a la administración? En Baleares estamos perdiendo grandes facultativos, oncopediatras, radiólogos, médicos especialistas que ya dejan de estar en Baleares simplemente porque alguien ha tenido pues ese capricho de exigirles catalán. Prima más el catalán, repito, que cualquier otra valoración en cuanto al rigor que pueda tener, a sus títulos o su expediente académico. Segundo, la inmersión lingüística en las aulas. Nosotros eliminamos la inmersión en catalán para pasar a un trilingüismo. Porque yo lo que quería y lo que queríamos era que todos los niños supiesen hablar tres lenguas. El español, obviamente, nuestras modalidades lingüísticas, el mallorquí, menorquí, vicenco y formenterense, estatutariamente se le llama catalán, pero nosotros le llamamos nuestras modalidades lingüísticas porque no tenemos nada contra nadie, pero es que nosotros hablamos en nuestras modalidades lingüísticas. Obviamente, yo quiero dar un paso adelante y propuse también que creo que hoy en día es importante la libre elección para que los padres,
Los padres sin intermediarios, no un currículum, no, perdón, no un claustro de profesores, y mucho menos los políticos, o alguien que se interpone entre los padres y su sistema educativo, elijan por ellos. Que los padres elijan en libertad la educación que necesitan y que quieren para sus hijos. Los padres, sin intermediarios, sin que sea un político el que le tenga que decir lo que va a estudiar su hijo entre tal edad y tal edad. Libre elección de lengua. Eliminación de todas las subvenciones a todas las entidades, organismos, institutos y demás estructuras que lo que hacen es promover precisamente el independentismo y la raíz independentista, que se inicia con un nacionalismo. El nacionalismo no es más que un estado previo de un independentismo. El independentismo no es más que un estado maduro de un previo nacionalismo. Y no hay que tener el menor de los complejos. Diálogo sí, siempre y en todo momento, cesión ninguna. Porque si nosotros cedemos simplemente por quedar bien, lo que estaremos es truncando precisamente la voluntad popular que nos dieron aquellos ciudadanos que en las urnas pensaron que nosotros tendríamos que llevar a cabo todas esas propuestas. Por lo tanto, diálogo sí, siempre y en todo momento, pero cesión y concesión ninguna. Cada milímetro de concesión a un nacionalista es un milímetro de no retorno, es un derecho adquirido, es algo que piensan que ya es suyo simplemente porque han pensado que te han conquistado y que te han convencido, con lo cual, a partir de aquí ya hemos avanzado un paso, un centímetro, un metro más. Por lo tanto, ninguna concesión. Símbolos. En los colegios de las Islas Baleares, antes de nuestro mandato y ahora otra vez, si ustedes entran en un colegio o un instituto, verán cómo hay banderas que no son propias de nuestras islas. E incluso en los murales, en los pasillos, en algunas aulas, verán cómo la geografía muta al instante y cómo, curiosamente, aparece una cosa que le llaman los països catalans, donde alguien ha decidido que esté en las Islas Baleares y también que esté Valencia. Que lo han decidido unos. Por lo tanto, también lo que hicimos era una ley de símbolos, precisamente, sobre todo, para que los espacios públicos y básicamente los centros educativos no enseñaran ni modularan, ni modificaran, ni mutaran nada que no fuera la realidad de la historia y de nosotros mismos. Voy acabando porque creo que ya no me queda muy poco o menos, si es que ya no he agotado el tiempo. Miren, acabo con dos reflexiones. España es un gran país, del cual todos y cada uno formamos parte, y del cual todos y cada uno tenemos una gran parte que aportar, valga la redundancia, cada uno con sus propias sensibilidades y su propia riqueza, bien sea la balear, la canaria, la madrileña, la andaluza, la catalana, la murciana, la castellana, la gallega, la vasca. Todas y cada una de nuestras sensibilidades aportan la riqueza que tiene, que necesita y que hace a España como un gran país y, sobre todo, un gran reino. Yo propongo, porque es lo que creo, estamos hablando de muchos pactos. El pacto por las pensiones, el pacto de Toledo, el pacto contra la violencia de género, el pacto antiterrorista. ¿Por qué no hablamos del pacto para la unidad de España? ¿Por qué no hablamos del pacto de lo que realmente nos hace grande? Lo que hace que sumemos todas las sensibilidades, nuestra forma de ser, de pensar, de vivir como españoles, como mallorquines, como baleares, como cualquiera de sus regiones de origen. ¿Por qué nos pensamos todos en ser uno más y más grande, sintiéndonos orgullosos de ser españoles? Yo podría seguir y obviamente quitaría tiempo a mis compañeros, pero dejo esa primera reflexión porque tengo otras que posiblemente pueden suscitarte a lo largo de la tarde. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muy bien, te has portado muy bien con el tiempo, además. Bueno, pues ahora llega Isabel Bonnig, que empezó siendo alcaldesa, luego fue consejera, es presidenta del Partido Popular de Valencia, y como muy bien decía José Ramón, es otra víctima más de eso que quieren hacer de los países catalans con su Valencia, y yo creo que tu testimonio va a ser absolutamente imprescindible. Muchísimas gracias por estar aquí.
Bien, buenas tardes. Gracias a vosotros. En primer lugar, gracias a la Fundación Llach Cisneros y a la Fundación Valores y Sociedad y a mi amigo Jaime, que ha tenido bien estar aquí, porque no siempre es fácil tener o que se le dé a una la oportunidad de un auditorio tan impresionante y aquí en la capital del Reino, en Madrid, poder expresar las opiniones y las ideas. Y casi que suscribiría al 100% lo dicho por mi compañero José Ramón Bauzá, porque lo mismo que está pasando en Baleares está pasando en la Comunitat Valenciana. Y nosotros desde el Partido Popular venimos diciendo ya hace mucho tiempo que la Comunidad Valenciana es el muro de contención del nacionalismo, que quiere que la siguiente parada, una vez iniciado en Cataluña, Navarra y Cataluña, es las Islas Baleares y Valencia, y que tenemos ante nosotros pues, un reto histórico de poder parar, ser ese muro de contención para evitar precisamente que España dejara de ser lo que es, una nación de ciudadanos libres e iguales, como le gusta decir mucho a Esperanza Aguirre, de ciudadanos libres e iguales. Mirad, o miren, a mí antes de empezar a suscribir, como he dicho antes, que podía suscribir al 100%, lo he dicho por José Ramón Bauzá, sí que me gustaría empezar con algunas notas que creo que es fundamental que tengamos todos en cuenta y que no olvidemos a la hora de abordar y de tratar el fenómeno del nacionalismo y cómo nos enfrentamos a él. Decía Vargas Llosa hace pocos días que el gran desafío al que se enfrenta la España actual, libre y democrática, es el nacionalismo. Y el mayor enemigo actualmente de la libertad es el nacionalismo. Cuando alguien se plantea, yo escuchando y leyendo mucho a mi querido amigo Jaime Mayor Oreja, él siempre ha mantenido que el nacionalismo es, al final, en su esencia, es un movimiento. Y el otro día se lo escuché también al presidente del Partido Popular en Tarragona, es un movimiento. Y precisamente todos los movimientos se caracterizan porque requieren de acción, de retroalimentación permanente. Empiezan siempre como un sentimiento y acaban como un resentimiento, un odio, echándole la culpa siempre a alguien de tus males. Precisamente muchas veces por la incapacidad de presentar un proyecto político atractivo que sume, que confronte ideas en lugar de enfrentar a territorios o personas. Puede ser una raza, una religión o Madrid nos roba, que es lo que últimamente está la televisiva vicepresidenta, la señora Oltra, que supongo que muchos de ustedes conocerán, y el presidente Puig. Pero lo peor de los nacionalismos es que esos sentimientos siempre hay alguien, un grupo de personas, que lo transforman en una fórmula política concreta. ¿Cuál es esa fórmula política concreta? La que ellos consideran que es la adecuada. Y la inmensa mayoría pueden estar más o menos de acuerdo en ese sentimiento parcialmente, pero no están de acuerdo en la fórmula política que se ha utilizado. ¿Pero qué hacen? No dicen nada, no se rebelan, no contestan, no discrepan por el temor humano, pero el temor a ser arrollados o a ser tachados de anticatalanes o antivalencianos. Y ahí es donde yo creo que radica el problema, en la actitud frente al nacionalismo, frente a ese movimiento que no para y no descansa, que es el nacionalismo. Porque yo creo que el error de los demócratas, de los que creemos en la unidad de España, en la soberanía nacional, en la igualdad de todos los españoles, está precisamente en cómo nos hemos enfrentado al fenómeno nacionalista. Bien por comodidad y muchas veces por concesiones, una detrás de otra a los nacionalistas, bajo la creencia, que al final no deja de ser un engaño, de que al final los nacionalistas aceptarán el orden constitucional, el marco constitucional, las normas que nos hemos dado entre todos los españoles de convivencia, la igualdad, y no. Y ese es el gran error. Y yo creo que lo que debe servir, o la situación, la crisis en Cataluña, lo que está pasando en Baleares, en Navarra, en el País Vasco, en las Islas Baleares, en Valencia, en la Comunitat Valenciana, nos tiene que servir para precisamente que al nacionalismo hay que combatirle y que hay que darle por no darle ninguna sola concesión, porque su finalidad última siempre va a ser la ruptura de España, la desigualdad, la limitación de libertad, la no igualdad de derechos entre todos los españoles.
Lo hemos visto y así hay infinidad de casos de concesiones de todos los partidos, del Partido Socialista, del Partido Popular. Ahí tenemos los famosos pactos del Tinei, que a mí me parecieron y me siguen pareciendo algo inaudito en un país democrático, y tantos otros. Y precisamente ha sido esas ausencias, concesiones permanentes al nacionalismo, la ausencia del Estado en Cataluña, la ausencia o la falta de un proyecto político para Cataluña que integre a Cataluña, el que nos ha llevado a esta situación. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque el título de la conferencia es la respuesta al siguiente paso del nacionalismo, antes de detenerme en la Comunidad Valenciana. Pues yo, como les he dicho al principio, que decían que esto es un movimiento y que van a estar continuamente y que no van a parar, desde luego mi perspectiva no es que vayan a seguir a pararse ni a aceptar el orden constitucional. Yo creo que va a ser una etapa diferente y yo me atrevo a vaticinar que va a ser distinta, diferente y más grave, más difícil o más complicada de combatir políticamente. ¿Y por qué? Porque van a aparecer nuevos territorios. Ya no solo es Cataluña, ya no es solo el País Vasco, ya no solo es Galicia, es Navarra, es Baleares y es la Comunidad Valenciana. Todos forman parte de ese proyecto. Y además van a aparecer nuevos actores políticos. Podemos, o en el caso de la Comunidad Valenciana, Compromís, cuya base, que fue un adelanto, la Comunidad Valenciana, como decía el cardenal Cañizares, siempre ha sido banco de experimento de la izquierda. Fue Compromís una avanzadilla de Podemos desde el resentimiento social y el odio, casi diríamos hasta acabar con la existencia del adversario político. Porque esa es otra de las características de esta democracia de baja calidad que tenemos, el negar el derecho a ser escuchados a nuestros adversarios. Y no solo no nos quieren ganar porque no pueden ganarnos políticamente en las urnas, nos intentarán ganar en las calles y desde luego aniquilarnos políticamente para que nuestra voz no pueda ser escuchada. A eso nos enfrentamos. ¿Y cuál es la hoja de ruta en la Comunidad Valenciana? Pues aparte de exactamente la misma que ha descrito mi compañero Bauzán, en Baleares, la misma que inició el nacionalismo catalán en Cataluña. Si es que está descrito, si es que no hay que pensar que van a integrarse, no, lo han dicho. Han empezado, lo que sucede es que estos han empezado con mayor rapidez, porque en solo 2 años y medio tienen un control total y absoluto de la educación, tienen unos medios, una apertura de la nueva televisión valenciana con la que estamos batallando para no abrir, no porque será un medio público plural, sino simplemente y todo, una televisión pública al servicio del proceso, para aniquilar políticamente al Partido Popular, que no pueden en las urnas, y para difundir todas sus ideas. Será como que la dirige la delegada de TV3 al País Valencià durante 13 años. La persona que se va a TV3 y dice que desde el País Valencià, porque ellos no hablan de la Comunitat Valenciana, desde el País Valencià se ve con entusiasmo y con envidia todo el proceso separatista de Cataluña y que ojalá en la Comunidad Valenciana se implante. Esa persona es la que hoy dirige, todavía no se ha puesto en marcha, pero está la televisión pública. La educación, exactamente lo mismo. Nosotros conseguimos parar el decreto de chantaje lingüístico donde se establecía la perversión a los padres de que si querías que tu hijo estudiase más inglés tenía que coger las líneas en valenciano. Porque si cogía las líneas en castellano, tu hijo tenía menos inglés y además los colegios, cuando acababa toda la enseñanza obligatoria, no podían certificar la capacitación lingüística en inglés. Y aquí el PP de la Comunidad Valenciana, a pesar de todo lo que nos está cayendo, que no tengo que explicarles a ustedes, hizo algo que para mí me van a permitir que saque pecho, que fue algo de lo que siempre yo he reclamado al centro-derecha, y es que supimos movilizar a la sociedad civil. Nosotros no nos fijamos solo en los profesores, no, nos fijamos en la libertad de los padres a la hora de elegir la educación, porque el ataque no solamente es al modelo lingüístico, al proyecto de plurilingüismo, sino también a la libertad de los padres a la hora de elegir entre pública o concertada, que es tan pública como la pública. Y eso lo hizo el Partido Popular solo de la Comunidad Valenciana, solo.
Nuestros diputados firmaron, nosotros pagamos a los abogados que lo llevaron a los tribunales y nosotros movilizamos a la sociedad en plataformas para que la sociedad le dijese al Gobierno valenciano que no aceptaban este chantaje. Y sacamos más de 300.000 personas a la calle en la mayor manifestación que se ha vivido en la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos. Con lo cual, este es una bandera que el Partido Popular no puede abandonar y no la va a abandonar, porque ahí está. Y, cómo no, en esa estructura administrativa que se ha creado paralela para ir penetrando Podemos, el PSOE y Compromís, sobre todo Podemos y Compromís, desde que accedieron a los ayuntamientos en las elecciones autonómicas del 15, en la Generalitat y en las diputaciones, para crear una estructura paralela donde difundir toda su ideología y su pretendido esa ruptura con España. Por lo tanto, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente va a ser que van a continuar, que van a pedir diálogo, que van a pedir o bien un cambio de la normativa, de la legislación, un cambio de la reforma, una reforma de la Constitución, bajo el pretexto de que los territorios, de que Cataluña, de que la Comunidad Valenciana se sientan identificados dentro de esa Constitución. Y aquí está el peligro. Y aquí es donde todos los constitucionalistas, los que creemos en esa unidad, en la soberanía nacional, que sigue siendo la raíz última de la convivencia, de la voluntad de los españoles de formar parte de una comunidad con un destino histórico, de la voluntad de todos los españoles en decidir entre todos aquello en lo que nos afecta, es lo que tendremos que decir basta y tendremos que luchar y ser inflexibles. A mí hay una frase que me encanta de la proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI, en su proclamación, que dijo: en esta España plural hay distintas formas de sentirse español. Es verdad que podemos discutir de muchísimas cuestiones, es verdad que somos un país plural, pero es verdad que la unión es la soberanía nacional. Por eso creo que si es verdad que en este nuevo escenario, donde van a plantear el diálogo, donde van a plantear diálogo frente a ley, cambios y reformas para que tenga cabida los territorios, lo digo porque el presidente Puig en mi comunidad valenciana, hizo dos afirmaciones recientemente que a mí me preocuparon. Dijo que uno no puede parapetarse detrás de la ley y que es la política la que hace la ley. La señora Oltra ya habla de un referéndum, que habrá que arbitrar fórmulas para que la gente se exprese con esa verborrea tan prolija y tan llamativa que utiliza la izquierda. Y me sorprende que lo haga el Partido Socialista, porque el presidente sabe perfectamente, Puig, que detrás de la ley uno no se parapeta, que detrás de la ley vive uno, convive, porque sin ley, sin reglas, no hay convivencia. Y es verdad que la política hace la ley y que la ley es la expresión del diálogo, porque ahora parece que la ley llega a uno y lo impone. La ley es la expresión del diálogo, pero la política, cuando se hacen leyes, hay que respetar el marco constitucional. Y ese es el enredo en el que nos van a meter, para que nosotros vayamos cediendo bajo esas falsas expectativas de que al final el nacionalismo aceptará el orden constitucional, olvidando que al final siempre es la ruptura. Yo creo que más España y un proyecto en España es lo que necesita. Acabo con una frase que vi este fin de semana en la exposición de Auschwitz, en la Fundación de Arte Canal, que a mí me encantó y me impactó. Decía al final de la exposición que hay una única cosa de un superviviente de Auschwitz que no se le puede arrebatar a un hombre, la última de las libertades humanas, que es la capacidad que tiene el ser humano de elegir su actitud en las circunstancias que le rodean, de elegir su camino. Pues en esa disyuntiva nos encontramos. Y créanme que desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, como organización política y personalmente como presidenta del Partido Popular, vamos a dar la batalla porque la Comunidad Valenciana siga formando parte de España, de ese proyecto que aglutina a todos y que nos hace ciudadanos libres e iguales. Muchísimas gracias.
Isabel, muchísimas gracias, de verdad, porque da gusto oírte. Y ahora pasamos a otra mujer, que ¿qué les voy a decir de Rosa Díez? Si hay alguien que ha padecido el nacionalismo, que lo ha combatido de todas las formas posibles, ha estado en primera fila en todas las manifestaciones, ha tenido una parte activa en el gobierno vasco, en su momento ha tenido una parte activa en la oposición, fundó un partido político, es una mujer luchadora y conoce muy a fondo lo que es el nacionalismo vasco y el nacionalismo en su conjunto, así que les dejo con Rosa Díez. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a las dos fundaciones por organizar actos como este y gracias particularmente a ti, María, por invitarme a participar, a volver a compartir contigo un espacio político como este que nos reúne esta tarde. Venía pensando cuando venía hacia acá que tú y yo hemos compartido muchos bolos a lo largo de nuestra vida y muchas veces hemos hablado de lo que nos gustaría poder discutir de educación, de economía, de sanidad, de proyectos políticos, de medio ambiente, de las cosas que hablan los políticos y las personas que viven en sociedades plenamente democráticas y plenamente libres y plenamente plurales, ¿no? En las que no hay ninguna enfermedad como la que sufrimos en España. Pero debe de ser que estamos castigadas por algo que hicimos en nuestra vida pasada y van pasando los años y seguimos hablando de lo mismo. Es verdad que es una suerte que sigamos encontrándonos, pero pasan y pasan los años y seguimos encontrándonos para seguir hablando de libertad, de justicia, de igualdad, de España. No sé si tú te acuerdas, pero en una de las primeras manifestaciones que organizamos desde Basta Ya, María era una dirigente del Partido Popular, como todo el mundo sabe, y yo entonces era una diputada del Partido Socialista. Íbamos por las calles de San Sebastián cuando ya había terminado y de repente vimos, nos encontrábamos con gente que volvía y de repente vimos a unas personas que llevaban una bandera española de parte a parte de la calle. Y nosotros, la organización, no habíamos organizado llevar banderas. Llevábamos globos y esas cosas, así éramos. Y en aquella bandera, según nos íbamos acercando, ¿y estos quiénes serán? ¿Quién serán estos que vienen con una bandera española? Según nos íbamos acercando, ya vimos lo que ponía en la bandera. Y en la bandera ponía, ser español es revolucionario. Y nos acercamos a aquellos que llevaban aquello que ponía ser español es revolucionario en las calles de San Sebastián en el año 2002, 2003, por allá. Y eran unos comunistas de un partido que se llamaba Unificación Comunista de España. Y bueno, pues bien, hoy, en el año 2017, ser español es revolucionario. Y decirlo es arriesgado. Te pueden llamar facha. De hecho, te llaman facha, si lo dices. Pero yo hoy no quiero hablar del nacionalismo. Porque, claro, nos habéis planteado la cuestión de qué hacer con el nacionalismo, el siguiente paso del nacionalismo. Mis dos compañeros han dicho cosas muy interesantes sobre lo que sufren y sobre lo que está haciendo el nacionalismo en sus comunidades. Yo quería hablar de España, porque creo que al nacionalismo hay que superarle hablando de la nación española. La forma de superar el nacionalismo es hablar de la nación española. Eso es lo que nos ha faltado en España. Alguien que hable de España, que reivindique la idea de España. Eso es lo que nos ha faltado en nuestros años de democracia, en los que hemos hecho muchas cosas y muy importantes. Pero no hemos defendido a la nación. Los grandes partidos no han pensado sobre la nación española. No hemos hablado ni reivindicado España. Hemos creído, quizá, los demócratas españoles, quienes no tenemos ningún tipo de problema por declararnos y proclamarnos lo que somos, no como nos sentimos, porque cada cual que se sienta como le dé la gana, que lo de la política no está ni las leyes para regular los sentimientos, sino para reclamar los derechos, para proclamar los derechos y para garantizarlos, ¿no? Lo que somos. Yo soy vecina de Euskadi, ciudadana de España. Ciudadana de España, porque solo puedo ser
no hemos pensado, no tenemos una idea de España, no hemos pensado una idea de España ni se la hemos planteado, ni en la educación reglada ni en la no reglada, en los discursos mediáticos, políticos, en los medios de comunicación, al conjunto de los ciudadanos. No hay españoles. El problema de España no son los nacionalismos. El problema de España es que parece que no hay españoles. Hay gallegos, hay vascos, hay andaluces, hay catalanes, hay madrileños, hay leoneses, y todos hablan en nombre de eso. Se levanta un diputado en el Congreso, no creo que hayan cambiado las cosas desde que yo no estoy, Girauta, pero antes se levantaban los diputados y decía uno, yo que vengo de Pontevedra, yo que soy diputado de Valencia, yo que soy diputado de no sé qué. Tú no, tú aquí eres un diputado español, que representas a todos los ciudadanos de España. Entonces, nuestro problema es que nadie defiende la nación española. Nadie habla en nombre de España, de lo que nos une, de lo que nos hace ciudadanos. Y ese es el verdadero problema que tenemos para enfrentarnos con los nacionalistas. Porque en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Balear, en el País Vasco, en Cataluña, hay dos naciones. Los nacionalistas defienden la suya y se aglutinan alrededor de la suya, del mito, de lo que consideran una nación que es un mito, pero es lo que les vertebra. Alrededor de la nación española no se reúne nadie. Dos naciones. Ahora, ¿eso por qué ha ocurrido? Porque, claro, hablar de lo que van a hacer los nacionalistas, yo también tengo algunas ideas de lo que creo que van a hacer, pero me importa lo que vamos a hacer nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Porque ellos, en fin, ellos son insaciables. No es que sea un negocio, que también. Es que son insaciables. Además, les va bien, ¿por qué van a cambiar? Nadie cambia su estrategia porque le vaya mal a su contrario, ¿no? Entonces, les va bien, ¿por qué van a cambiar? Ellos son insaciables. Pero ¿nosotros qué vamos a hacer? Porque algún diagnóstico sobre por qué hemos llegado aquí, de lo que nosotros hemos hecho mal, ya tendremos, ¿no? Algún diagnóstico de lo que no hemos defendido, lo común, lo de todos, no lo hemos defendido ni lo defendemos. Me interesa mucho ese debate que hay sobre el plurilingüismo en la educación, que habéis mencionado. A mí también me interesa mucho que los niños aprendan 3 lenguas, 4 si es posible, y 5, las que haga falta. Inglés, francés, catalán, chino. Oiga, pero es que el español no es una lengua más. Es que es la lengua del Estado, la que te permite participar en todos los asuntos que son de interés de todos los españoles. Es la lengua del Estado, no es una más, que se puede aprender como las demás. Decía Bárbara Loyer, que es una catedrática de geopolítica de la Universidad de París, en una entrevista que ha publicado recientemente en el Asterisco, que la nación francesa se constituyó a partir de la derrota de Francia contra Alemania en 1871, contra Prusia, contra el Imperio prusiano. Que los políticos franceses de aquella época llegaron a la conclusión de que quienes habían ganado la guerra habían sido los profesores alemanes que habían educado soldados patriotas. Y que por eso centralizaron la educación. Y que por eso, y a partir de ese momento, centralizaron la educación. Para educar ciudadanos patriotas. Importante lo de patriotas también. Otra batalla que nos han ganado. Es que patriotismo no es igual que nacionalismo. Es que el patriotismo es una cosa muy seria. El patriotismo se ocupa de defender el interés general. Es cosa seria. Y en España patriotismo y nacionalismo se equiparan como si fueran la misma cosa. Y tú dices que eres patriota y te dicen, eres un facha. O te dicen, no, hombre, no, lo que tú eres es nacionalista español. Que, por cierto, si fueras nacionalista español es negativo. Si eres catalán o vasco o cualquier otra cosa, es positivo. No, el patriotismo es cosa muy seria. En España esa batalla, que también es una batalla de lenguaje, también nos la han ganado. Entonces, la cuestión es si hemos ido perdiendo batallas
porque nos descuidamos y ocurrió esto, porque no defendimos la nación, porque creíamos que la nación española era algo tan incuestionable, tan históricamente incuestionable, que nadie la iba a cuestionar. Y ya lo creo que se cuestiona. A ver, ¿por qué hay que defender la nación? Porque puede haber alguien que diga, bueno, pero ¿por qué hay que estar defendiendo la nación? Hay que defender la libertad, la igualdad. A ver, es que la nación es aquella en la que nuestros derechos son reconocidos. La nación es el instrumento para garantizar la igualdad entre españoles. No es el mapa. Es el instrumento para garantizar la igualdad. En España hemos fomentado y defendido y, digamos, categorizado y aplaudido tanto la diversidad que se nos ha olvidado que la diversidad es una riqueza para cualquier país cuando está garantizada la unidad, porque la unidad es lo que garantiza la igualdad. Entonces, la diversidad es muy importante y muy interesante y muy rica siempre que esté garantizada la unidad. Porque la unidad, insisto, es la que garantiza la igualdad. Nos hemos descuidado. ¿Tiene arreglo? Yo creo que sí. Yo creo que tiene arreglo. Vamos, no me cabe la menor duda que tiene arreglo. Ahora, tenemos que hacer cosas distintas que las que hacemos. Por ejemplo, tenemos que mejorar la Constitución a pesar de los nacionalistas. No para darles, en fin, algún tipo de satisfacción complementaria a los nacionalistas. O sea, no hay que cambiar la Constitución para dar cobijo a los catalanes de buena fe, que son catalanistas y votan nacionalista o independentista. No, hay que cambiar la Constitución para garantizar el cumplimiento de aquellos artículos que reconocen derechos de igualdad a todos los españoles. Los artículos fundamentales, los que no se pueden cambiar, los básicos. Para eso hay que cambiar la Constitución. Hay que cambiar la Constitución para que para eso ni siquiera hay que cambiar la Constitución, pero habrá que introducirlo en la Constitución porque a la vista está que por no estar introducido ha pasado lo que ha pasado, para que la educación sea competencia del Estado, porque ahí está la madre del cordero. Ahí. No, pero no para que se gestione de otra manera, no, para que sea competencia del Estado. Porque cuando hay nacionalismos, la educación es nacionalista. Y eso, a ver, a la vista está que no nos ha ido nada bien. Que la educación sea competencia de las comunidades autónomas no le ha ido nada bien al país, porque me podrían decir ustedes, hombre, desde esa perspectiva de la unidad, de la nación y todo eso, ha ido mal, pero hay que ver. 50 universidades entre las 100 primeras del mundo. Gracias a que ha habido descentralización, el nivel educativo español es que va por encima, vamos, o sea, dice, bueno, sí, nos ha costado mucho dinero, hemos perdido en cohesión, hemos perdido en igualdad, hemos perdido en competitividad, lo que tú contabas hace un momento de los médicos, aplícalo a los educadores y a los alumnos, que es más costoso, en sentido dificultoso, trasladar un expediente académico de León a Salamanca, no, a Salamanca no, a Madrid, que de Rotterdam a Madrid, bueno, o sea, no, nos ha salido mal por ahí, pero hay que ver qué nivel. Pues no, un nivel horrible, como no podía ser de otra manera, desde el punto de vista de la capacidad, y además desvertebrar a España. Se ha acabado. O sea, es que eso se tiene que acabar. Es que eso que contaba antes de Francia, de 1871, es que es de aplicación automática e inmediatamente en España. Educación, competencia del Estado. Luego la gestión se descentraliza, naturalmente que sí, pero la educación es competencia del Estado, el currículum es común en la mayor parte, en un 75%, solo una parte no es común. El currículum es común, los mejores estudiantes y los mejores profesores se mueven por toda España y todo el mundo es educado, desde la parte reglada, en pedagogía democrática también y en fin, en valores democráticos. En fin, yo creo que la educación es la clave, que esa es una competencia que el Estado debe recuperar. Como digo, ni siquiera habría que cambiar la Constitución, porque en la Constitución no está, pero ahora, en este momento, habría que escribirlo. Tengo, en fin,
mucho miedo, lo reconozco, de que sus señorías tengan esa prioridad. No veo a nadie que lo considere una prioridad. Además, pienso que, bueno, escucho que dicen que eso es imposible, o sea, eso es imposible, y yo a todos, cuando me plantean que algo es imposible, y estamos hablando de política, y termino, les quiero hacer la siguiente pregunta, o les hago siempre la misma pregunta. ¿Es necesario? Porque si es necesario, será posible, ¿no? O las leyes son las de Moisés, de las tablas de la ley. Las hemos hecho los hombres, entiéndanme, los hombres y las mujeres las podemos cambiar. O sea que las podemos cambiar. Si están de acuerdo en que el resultado es negativo para todos los españoles, para los del presente y para los del futuro, ¿por qué hemos de mantenerlo? Revisemos la Constitución a la luz de sus consecuencias y cambiemos lo que haya que cambiar para garantizar que aquellos artículos que declaran derechos fundamentales se cumplan por fin en toda España. Gracias. No hay como una vasca diciendo cosas sensatas. Bueno, el siguiente interviniente, todo el mundo le conoce también, porque además tiene un aspecto físico que no pasa para nada desapercibido. Sube la media de la altura de todos los españoles. Le conocimos todos como secretario general de Comisiones Obreras y ahora le oímos todos los jueves en Herrera en la Onda. Y es un hombre que siempre ha tenido también mucho sentido común, una clarísima visión de lo que es España y lo que le viene bien a España y a su conjunto. Y tenemos hoy el privilegio de contar con José María Fidalgo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, al igual que mis compañeros y compañeras que me han precedido, yo también quiero dar las gracias a la gente que me ha invitado a estar con ellos aquí. Y también estoy agradablemente sorprendido por la cantidad de gente que habéis conseguido convocar. Jaime y los de Villa Cisneros, ¿no? Entonces, vamos a ver. María. Voy a empezar por donde ha terminado Rosa. Yo también soy amigo de Rosa. Y quiero empezar con una frase que he leído de un personaje importantísimo en la historia del mundo, por lo tanto en la de Europa también y en la de España, que es Wellington. Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington, fue el jefe de la coalición que consiguió, al fin, después de muchos años de no pisar Inglaterra, derrotar definitivamente a Napoleón. Vamos, yo no soy de Napoleón, os lo digo también, sobre todo porque tiene algo que ver con su pretensión en incendiar este país, y lo encendió. Vamos a ver, Sir Arthur Wellesley, cuando volvió a Inglaterra, después de andar 20 años a caballo por toda Europa, hasta que al final consiguió llevar a Napoleón a la última isla definitiva, porque de la primera se marchó, le dijo al primer ministro inglés: mire, ahora nosotros tenemos un trabajo que es más duro que el que hemos hecho hasta ahora. Ahora tenemos que fabricar ingleses. Esa frase retenérosla, ¿eh? Fabricar ingleses. Rosa estaba hablando de fabricar españoles. Yo voy a hacer mi pequeño análisis retrospectivo de por qué los nacionalismos periféricos, al final de una larga historia de España, han aparecido como alternativas al nacionalismo español. Yo le llamo nacionalismo español porque no tengo otra manera de llamarle, vamos, de la nación española, ¿no? Porque digamos que los nacionalismos periféricos surgieron muy tarde, ¿eh? Después de muchos fracasos de los gobiernos centrales españoles en esto de fabricar españoles. No lo consiguieron, por unas causas o por otras, y hay mucho escrito de esto. Yo el otro día, hablando con Jaime Mayor, le recomendaba una lectura que creo que es buena, que es de Álvarez Junco, un libro que se llama Mater Dolorosa. Creo que ahora lo tenéis que pedir en Amazon porque la editorial que lo publicaba ya no es más que Amazon.
Pero yo este año, si no he recomendado este libro a 20 o 30 amigos, no se lo he recomendado a nadie, están todos y todas, algunos están por aquí, encantados de la vida. Entonces, este señor lo que cuenta Álvarez de Junco es dónde han estado las raíces del fracaso de fabricar españoles. Porque si no sabemos fabricar españoles, nos va a dar igual. Rosa ha dicho algunas cosas, nos van a dar igual. Van a ser todo como recetas, no sé qué. Entonces he empezado por lo que dijo el Duque de Wellington, y si el Duque de Wellington viera ahora lo que les ha ocurrido a los ingleses, pues se ha demostrado que tampoco consiguieron fabricar muchos ingleses, ¿eh? Entre otras cosas porque Inglaterra tampoco pretendía ser una nación. Es que históricamente no lo era y no lo es. Lo que pasa es que, amigo, en el momento que estaba en la Unión Europea, la que se ha preparado es curiosa y además contagiosa. Dicho esto, voy a decir dos cosas del nacionalismo y quiero que se me interpreten bien. Yo al nacionalismo le trato con mucho respeto, porque me parece que ha ganado, no voy a decir todas las batallas, porque estamos todavía en algunas y no vamos a perderlas, pero el nacionalismo ha ganado a ideologías tan duras, tan consolidadas, tan poderosas y tan armadas hasta los dientes como el comunismo soviético. Que si alguien cree que al comunismo soviético lo tumbó Reagan y Wojtyła, se equivocan. Y si no, mirar cómo está aquello ahora. Tumbaron al comunismo soviético. Entonces, una ideología que es capaz de ganar a todas es para tenerle respeto. Y no se arregla el tema con soflamas, diciendo que son muy malos, que no sé qué. Porque hay que escarbar en qué hemos hecho nosotros para que ellos, digamos, nos ganen. Dicho, segunda cosa que quiero decir, yo soy profundamente antinacionalista. No sé por qué, pero desde luego debe ser porque yo amanecí en política en la transición española, en el franquismo tardío, y amanecí en política en la izquierda. Entonces, para mí la izquierda, que ha sido de alguna manera pues mi coordenada intelectual más juvenil, y sabéis que la patria es la juventud, pues resulta que me hace incompatible. O sea, yo digamos, soy antinacionalista por esencia. O sea, no les puedo ver, porque me parece que son arcaicos. O sea, a mí no me fusilan con un nacionalista. Entonces no entiendo, bueno, sí no entiendo, hay que entenderlo todo, cómo la izquierda se ha pasado de bando. La izquierda nació como una rama del liberalismo. Entonces, claro, a mí no me fusilan con un carlista. A mí me fusilan o con un tipo de izquierdas o con un liberal. Como dicen que le dijo al general Franco Redruejo, cuando le mandó la carta diciendo que adiós, muy buenas, que se había terminado aquella historia. Entonces, yo soy antinacionalista por eso. Y luego porque históricamente el nacionalismo, y no estoy hablando del independentismo, estoy hablando del nacionalismo, ha generado prácticamente el 80% de las masacres, de las catástrofes, y se le pueden contar los muertos, ¿eh? Se le pueden contar los muertos. Hay gente que los ha contado. Por lo tanto, hay que tener un respeto de miedo. Yo a esta gente no me hacen gracia, o sea, no se arregla la cosa. Me ha parecido muy bien la iniciativa de Tabarnia y de nuestro amigo Albert Boadella, porque claro, les ha puesto contra su espejo y se ven tan feos en Tabarnia que que les sale espuma por la boca, vamos, que les puso el mejor espejo delante. Pero bueno, es lógico que es gente que no tiene humor, ningún totalitario tiene humor. ¿Vosotros habéis conocido algún régimen totalitario donde la gente no tuviera que defenderse con chistes en los bares y todas estas historias? La dictadura del general Franco que nosotros vimos era ya una dicta blanda. Y así todo, cuidado. Y era la dicta blanda, ¿eh? Entonces, estos señores no son ninguna broma. No son ninguna broma. Voy a ir al final y luego voy a hablar del nacionalismo. Al final decís, la respuesta al siguiente paso del nacionalismo. Personalmente creo que la respuesta, o sea, el siguiente paso del nacionalismo es intentar ya reventar este país. Lo que ha dicho Rosa. Vamos a ver. El actual Endacari, el señor Urkullu,
ha perdido una de las piezas que tenía encima de la mesa para jugar, que era el terrorismo de ETA. Eso lo hemos quitado en medio. Lo cual no quiere decir que estén instalados en las instituciones, sabemos toda la historia. Pero ya ese juguete no le funciona. Entonces se ha vuelto al otro juguete. Y el otro juguete es conseguir que haya un gobierno un día en este país que legalice los referéndums de autodeterminación. Y esto lo vamos a vivir todos los que estamos en esta sala, excepto alguno que tenga mala suerte y se muera. Estoy diciendo que lo vamos a vivir nosotros. Y si no, seguirle el rastro en la última temporada. Ha estado en Quebec, pero ha estado con una corte de 6 o 8 consejeros, ¿eh? Ha estado en Bruselas. Y no es que tomen el relevo de los catalanes. Es que el proyecto nacionalista no puede convivir con el proyecto de España. No puede convivir. Y el proyecto de España es muy débil. Es muy débil. Porque no hemos sido capaces de fabricar españoles. ¿Por qué no hemos sido capaces de fabricar españoles? No lo hemos intentado nunca. Se ha intentado muchísimo. En España, en los 3 últimos siglos, leer la historia de España, ha habido una cantidad de intentos de fabricar españoles que algunos ahora lo leemos y nos pueden parecer hasta grotescos, exagerados. Pero fallaban por la base porque no tenían instrumental. Vamos a ver. En España, durante el siglo XVIII y XIX, funcionó una cosa que llamaban la alianza del trono y el altar. Pero el trono y el altar no se llevaron muchas veces bien. Y yo sé que aquí hay gente que lo sabe, porque lo han estudiado. El altar le puso bastantes veces los cuernos al trono. Porque el altar no tenía mucho interés en fabricar españoles. Quería fabricar católicos, quería fabricar creyentes. Eran más adictos al Papa que al trono. Y de hecho tenía privatizada parte del Estado. Por ejemplo, la educación. Y entonces cada vez que aparecían gobiernos, a lo largo de 2 o 3 siglos, que intentaban retomar ese tema, esa pieza no la controlaban. Y la educación, como ha dicho Rosa, es una pieza básica para fabricar españoles. Si ahora se ven que determinadas instituciones religiosas están bastante más cerca de los nacionalismos periféricos que del Estado central, pues explicaros la historia. Explicaros la historia. Eso es historia de España, eso no es una coña. Entonces, el nacionalismo siempre sigue los mismos pasos. El nacionalismo intenta ocupar un territorio. Lo de ocupar un territorio tiene problemas, porque el nacionalismo fabrica fronteras y entonces cuando ocupa un territorio le surgen tabarnias. O sea, es una alegoría. Entonces, el talón de Aquiles del nacionalismo son las tabarnias. Si aquí nos autodeterminamos todos. Vale. Luego intenta una segunda cosa, aparte de ocupar un territorio. Intenta legitimarse desde un pequeñísimo núcleo. Los iniciales propagadores del nacionalismo suelen ser un núcleo pequeñísimo de intelectuales. Un núcleo pequeñísimo de intelectuales que han dotado de doctrina otro grupo un poquito más amplio. Se van extendiendo como una mancha de aceite así pequeñita. Pero no pasan de ser una cosa muy pequeña. Hasta que entroncan con instituciones que tienen voluntad de negocio. Instituciones, por ejemplo, empresariales, que las ha habido siempre. Y ahí empieza el cambalache y las prebendas. Y entonces pasan a la tercera fase, que es la fase de la masa. Y entonces en la fase de la masa, el discurso ya es supremacista, es racista, es xenófobo, es agitación pura y es asesino. O sea que determinados discursos de dirigentes nacionalistas catalanes que hemos oído en los telediarios, vamos, es para contestarles, señores, no os matáis porque no tenéis suficientes mozos de escuadra, pero nos habéis sentenciado a muerte, Y claro que la gente se marcha. Yo también tengo amigos que se han marchado de Baleares, amigos míos médicos. Se han marchado de Baleares
Pero no solo por un problema de que se van a Zaragoza y ganan más dinero o menos, es que les da igual. Es que el ambiente se hace irrespirable. Yo también tengo bastantes amigos que se han marchado de Cataluña y que están por aquí tirados, o por otros lados, ¿eh? Bueno, y del País Vasco, yo soy amigo también de Agustín Ibarrola. Entonces, claro, que un tipo como Agustín Ibarrola haya tenido que acabar con los cacharros por ahí, por Ávila, no sé dónde, bueno, que ya es el colmo, pero vamos, la historia de Agustín es para contarla, ¿vale? Bueno, entonces, el exilio es verdad, porque además el discurso supremacista es profundamente xenófobo, profundamente racista y, por lo tanto, asesino en potencia. Asesino en potencia. Entonces, yo no sé si esto tendrá arreglo, pero creo que no va a tener arreglo fácil, no solo porque históricamente esta gente saben ganar, no tienen los mismos criterios ético-valorativos que tenemos los que estamos en esta habitación, no los tienen, ¿eh? Y eso no significa que sean peores que nosotros. Vamos, yo creo que nosotros somos mejores porque tengo una parrilla de creencias y convicciones éticas que me lo aseguran a mí, porque soy lo que creo, como todo el mundo, ¿eh? No somos más que nuestras creencias. Pero no se les puede despreciar ni mirarles con una supremacía similar a la de ellos. Entre otras cosas, porque en el enfrentamiento con los nacionalismos periféricos tenemos un riesgo también, es reproducir en espejo la misma imagen de ellos, pero desde el otro lado de la calle. A mí que aparezcan banderas y tal, es una cosa que me ha extrañado, porque yo nunca había andado con una bandera. Yo a veces llevaba una chapita con la bandera del sindicato aquí, con una pegatina encarnada y tal, no sé qué. Pero vamos, yo una bandera no había llevado nunca. Y ahora estoy viendo a mis amigos con banderas y estoy viendo en mi barrio banderas colgadas y tal. Y como me dijo el otro día un amigo mío, si lo malo de las banderas es el palo. Dice, porque si las banderas las lleváramos cogidas así y tal, pero es que no os dais cuenta que todas las banderas llevan un palo. Entonces, ese riesgo hay que correrlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque además este país tiene la historia que tiene de palos. Y cuidado porque en los palos estos no han salido a ganar, nunca han ganado. En las guerras civiles no ganan los buenos, ¿eh? Eso es otra cosa de Gaulle, que De Gaulle dijo que las peores guerras eran las guerras civiles porque el frente era muy anfractuoso y pasaba por todos los grupos, por todas las familias, por todos los amigos, y que además las guerras civiles nunca terminaban con una paz generosa ni justa. Él supo bastante de esto, ¿eh? Y por eso cuando tuvo que volver a refundar la República, por consecuencia de un proyecto de guerra civil en Francia, etcétera, y es el general de Gaulle, que escribía bastante bien, escribía bastante mejor que hablaba. Entonces, yo les miro con mucho respeto y creo que estamos metidos en una muy complicada. Creo que es necesaria la izquierda para ganar esta batalla, lo digo con toda claridad. Porque a la hora de fabricar españoles, a los españoles hay que darles algo más que reconocimiento. Y es que la izquierda moderna, en vez de reivindicar derechos sustantivos, ya reivindica reconocimientos. Os da derechos de reconocimiento a las mujeres, derechos de reconocimiento a los LGTB. Son todos reconocimientos, pero derechos sustantivos, que es como se fabrican españoles, no se juegan en esta partida. Y desde luego, si se quieren fabricar españoles, los españoles tienen que sentir no solo una emoción patriótica cuando ven una bandera, que eso, bueno, lo pueden sentir o no. Tienen que sentirse adheridos porque hay cosas que les da su patria y que no tienen fuera. Y no es solo la igualdad, no es solo la fraternidad, no es solo la libertad. Esos son conceptos. Y en la fractura de la fábrica de españoles, mientras los alemanes, claro que dieron derechos, fabricaron alemanes y si no que se lo cuenten a Bismarck, ¿eh? Y además lo fabricó como a contrapelo, porque Bismarck era prusiano. Pero, coño, fabricó todo. Se inventó las pensiones, aunque sea para tener unos sistemas que adhiriesen a la gente. Y fabricó la educación, mejor que los franceses y antes. Y por eso la frase que habéis citado antes, de que les habían enseñado a los franceses, es eso.
Entonces, no quiero ser pesimista, pero creo que para ganar esta batalla nos faltan bastantes piezas. Yo personalmente creo que la mayor defección ha sido la de la izquierda, igual porque vengo de ahí, y es lo que más me ha alucinado. Yo ver a la izquierda haciendo estas cosas, pues, ¿qué queréis que os diga? Y sé que sin la izquierda tendremos muchas dificultades para fabricar españoles. Y la derecha tiene también que tener cuidado con una cosa. Una cosa es fabricar gente de derechas y decir, oye, vamos a engordar, y otra es fabricar españoles. Ser español no es ser ni de derechas ni de izquierdas. Es sentir que vives en un país que no puedes perder porque si no retrocedes. Que no puedes perder porque si no retrocedes. Y eso, y vuelvo a terminar con los militares, lo sabe cualquier militar que haya estado en cualquier guerra. En las guerras, cuando se quiere inflamar a la tropa, no se le cuenta que mira qué bandera más hermosa, nosotros vamos que va, porque allí te matan y puedes morir. Es que como entren estos en nuestro país, nos queman las casas, esclavizan a nuestros hijos, nos desposen de lo que tenemos. Ese es el discurso de arenga de todas las guerras. Y esto en el fondo es una guerra. Entonces hay que ofrecer algo sustantivo. Yo lo que he dicho, evidentemente lo digo por cuenta y riesgo mío. No, aquí no valen los establos. Yo creo que hasta ahora estamos todos muy confiados en que el establo es calentito, pero aquí los establos no sirven, porque además los establos que se han creado tienen unas bardas en los corrales tan fuertes que no hay nadie que salte de un establo porque entonces no los dejan volver. Y entonces yo creo que los partidos políticos han generado también un tipo de estructura que dificulta fabricar españoles. Nada más. Bueno, pues para ser de León conoces bastante bien el nacionalismo. Y luego me apuntan que en el Corte Inglés venden el libro, que lo de Amazon está muy bien, pero que el Corte Inglés, que es empresa española, vende el libro. Entonces, que la gente vaya al Corte Inglés a comprarlo. Bueno, terminamos con el último por orden alfabético, que es Juan Carlos Girauta, a quien agradezco mucho que esté aquí, porque además, bueno, pues si hay un partido que surgió para defenderse contra el nacionalismo catalán, en su origen, hace ya, yo creo, más de 10 años, fue Ciudadanos. Y bueno, pues han pasado muchísimas cosas en estos 10 años y los nacionalistas siguen, dale que te pego, y por eso es importante, bueno, pues que haya gente como Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, denunciando lo que es el nacionalismo y lo que el nacionalismo pretende. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, es un honor. Y la ventaja de hablar el último es que podré eludir algunas cuestiones de las que ya se ha hablado e intentaré ir a cosas sustanciales que sean nuevas, ¿no? En el lugar donde yo nací y donde vivo y donde he vivido normalmente, que es Barcelona, una inmensa mayoría, una práctica totalidad de los generadores de opinión pasaron años repitiendo que la Constitución era un corsé. Y lo decía gente que parecía muy normal y muy prudente. Y poco a poco fueron diciendo que la democracia estaba por encima de la Constitución. Que la ley era una cosa que cuando chocaba con la democracia, pues no había por qué respetar, ¿no? Todo eso está muy bien si uno lo dice en un Estado totalitario, una dictadura horrorosa, pero si lo dice en uno de los países donde existen los estándares democráticos, digamos, creo que en el último ranking somos el 13º en el mundo en cuanto a calidad democrática, ¿no? Una democracia plenamente homologada como España, y más a partir de un ambiente catalanista, nacionalista, que sabe que Cataluña lleva en esta etapa de democracia viviendo su mayor época de autogobierno, prosperidad y tranquilidad ever, ¿no? En su vida, pues eso choca un poco, ¿no? Poco a poco uno fue viendo que se deslizaban hacia planteamientos que para los juristas que conozcáis, seguro que habrá muchos aquí,
pues el famoso debate entre decisionismo y normativismo, pues se iban hacia el decisionismo, ¿no? hacia Carl Schmitt, que era el gran jurista del Tercer Reich. Ningún tonto, una cosa muy interesante, pero tremendamente peligrosa en la medida que al final de todo, al final de la jerarquía normativa, había un líder carismático que podía decir lo que finalmente era la verdadera interpretación que había que darle a las leyes. O sea que en manos del líder carismático la ley es un chicle, ¿no? Pues eso se normalizó en las televisiones, en los 7 canales de TV3, en Catalunya Radio, en los medios de Godó, se normalizó. Y quien no sostuviera esto, pues era una especie de excéntrico y de traidor, ¿no? Yo, que soy uno de los traidores nacionales de Cataluña, eso es una expresión de Boadella, que dijo que él quería ser el traidor nacional de Cataluña, porque allí le ponen nacional a todo, ¿no? El Teatro Nacional de Cataluña, la Radio Nacional de Cataluña, y él dijo que él quería ser el traidor nacional de Cataluña. Bueno, yo no, él no, pero un traidor nacional de Cataluña sí, quizás sí que haya sido en ese sentido, ¿no? Pues, en fin, no he comulgado con ruedas de molino, mis compañeros de partido tampoco, y sabemos lo que es pasar la travesía del desierto, que se inicia con una formación ninguneada, injuriada, ignorada la mayor de las veces y cuando no, pues mintiendo sobre ella, en fin, presentada como una anomalía, presentada como una formación de extrema derecha, presentada como todo lo que queráis con tal de bueno, esto, sin recursos, sin medios. Pues esta formación, 12 años después de que apareciera, pues ha ganado las elecciones en Cataluña. Acabamos de ganar las elecciones en Cataluña, con lo cual yo, más allá de las circunstancias, gracias, yo os agradezco el aplauso de verdad, ¿no? Porque más allá de las circunstancias que pueden conducir al pesimismo, yo no soy pesimista. Es más, los políticos no nos podemos permitir el pesimismo. Si yo fuera pesimista me retiraría de la política. Otra cosa es que uno tiene que ser realista, y se puede ser realista y optimista a la vez, sobre todo cuando ciertas cosas nos avalan ese optimismo. Yo nunca había visto al nacionalismo catalán retroceder en toda la historia democrática española, y ahora retrocede, y mucho. Tiene a sus líderes o prófugos o en prisión preventiva. Tiene un 155, que significa que hay unos señores del gobierno español que controlan lo que se hace en los departamentos, en las consellerías, que lo harán mejor o peor, pero que esa es la situación. Y que en este momento, por mucho que ellos digan que Puigdemont será otra vez el presidente, o que no ha dejado de serlo, porque estos las elecciones les dan igual, ¿no? No ha dejado de serlo, pueden decir misa, pero no se le va a investir telemáticamente. Y si se le inviste telemáticamente, eso se anulará por parte del Tribunal Constitucional. Y si se escoge a otro que sea independentista, podrá ser independentista, pero tendrá que actuar dentro del marco de la legalidad, porque si no, lo del 155, hecho una vez, se hará las veces que haga falta hasta que Cataluña tenga un gobierno que sea el que nos merecemos los catalanes y el que se merece España. Gusta de hablar el tertuliano medio de eso del encaje, ¿no? Que es una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Dicen, hay que buscar el encaje de Cataluña en España. Y entonces yo, que soy español y catalán, me siento yo mismo desencajado, porque digo, a ver cómo, o sea, ¿por qué me dicen que yo me tengo que encajar si yo me siento muy bien, no tengo que encajar nada? Pero es que además, claro, como en Cataluña se producía aquello que Elisabeth Noelle-Neumann llamó la espiral del silencio, y la gente pues no se atrevía a decir que discrepaba de la opinión hegemónica y mayoritaria, la opinión mayoritaria, que creían mayoritaria, no se atrevían a discrepar porque creían que aquello que era el discurso público era efectivamente el discurso de la inmensa mayoría. Nada más lejos de la verdad. Cuando hubo el golpe contra la Constitución el día 6 y 7 de septiembre en el Parlament de Cataluña,
allí se crea una situación, en fin, muy rara, una conciencia de que se estaban violando los derechos de los propios parlamentarios, los de todos los catalanes, que se estaba llevando a cabo la aprobación completamente estrambótica de normas que derogaban la Constitución en una parte de España. Y entonces llegó por ventura el discurso del rey el día 3 de octubre. Y ese discurso es un acontecimiento histórico, porque sin ese discurso del rey, sin esa claridad que no dejaba ni una brecha a la tergiversación por parte de los profesionales de la tergiversación, que son los nacionalistas, gracias a ese discurso, el día 8 hubo una manifestación en Barcelona como yo no había visto nunca y nadie que recuerde había visto nunca. Y 1 millón de catalanes salimos a las calles con banderas españolas, catalanas, europeas y muy contentos. Muy contentos, ¿por qué? Porque más allá de los problemas institucionales de España y más allá de esos gaps, ¿no? que habían impedido que las cosas funcionaran a nivel de instituciones, estaba claro que había un jefe del Estado cuyo papel constitucional es justamente el de simbolizar la unidad y permanencia de ese Estado, que había conectado con una parte del pueblo español que había estado sometida. Y esta parte había dicho, se acabó, y se había unido de pronto a las pocas voces que a los que nos decían, es que sois 4, es que estáis solos, y nosotros decíamos, no estamos solos en absoluto. Lo que pasa es que aquí hay ciertos fenómenos, por ejemplo, que los que votan al Partido Socialista creen que votan al PSOE. No saben que están votando a una élite nacionalista, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, que cuando vienen elecciones autonómicas, pues gran parte del cinturón industrial cree que no van con ellos. Cree que eso es una cosa para los nacionalistas, ¿no? Bueno, pues corregidas estas anomalías y gracias al proverbial discurso del rey, no solo hicimos eso una vez, lo hicimos 2 veces en octubre. Es decir, hicimos 2 veces una manifestación masiva. Demostramos que el nacionalismo separatista en Cataluña, siendo grande, no es la mayoría. Y encima, quien planteara las elecciones de diciembre como un plebiscito, porque hay una parte de los separatistas que decían, esto es un plebiscito, lo han perdido, somos más los que no votamos las opciones separatistas, y quienes lo planteaban como lo que son unas elecciones entre partidos normales, pues saben que quien ha ganado es no solo un partido constitucionalista, es el partido que nació para decirles que íbamos a restablecer la realidad en Cataluña. ¿Por qué restablecer la realidad? Pues porque el nacionalismo ha creado un mundo paralelo, y en el mundo paralelo un senador de Esquerra Republicana puede decir, esto es de hace 3 días, puede decir, por ejemplo, os voy a leer un tuit de un senador de España, os lo traduzco, dice, si el segadors no es su himno, ni el catalán su lengua propia, ni Cataluña su nación, ni el financiamiento de la Generalidad su prioridad, ni TV3 su televisión, ¿por qué se extrañan de que les consideremos ocupantes? Es decir, esta es la lógica de un senador, no de un gañán de garrota. Imagínense lo que hay por debajo, ¿no? en esa lógica. Es decir, claro, o sea, vamos a ver, si usted no considera que TV3 es su televisión, pero oiga, ¿cómo va a ser TV3 mi televisión si es una máquina de propaganda separatista que se dedica a cultivar el odio contra España a todas las horas del día? ¿Cómo va a ser mi televisión TV3? Oiga, yo soy catalán y me siento muy catalán y me sabe muy mal que me llamen ocupante. Entonces, en fin, ya sé que esto es una cosa de un supremacismo intolerable, pero por si este señor conserva un poco de criterio, el poco que le quede, yo le pido que lo aplique a este razonamiento que le voy a hacer. ¿A él qué le importa lo del himno?
A mí me gustará más o menos. Esto del himno viene a que TV3 se dedicó a mirar las caras de los diputados de Ciudadanos cuando se constituyó el Parlamento a ver si cantaban o no cantaban el himno. Ya es bastante con que uno se levante y se ponga en actitud de respeto y firme. O vamos a controlar también lo que canta uno y lo que siente uno. Es que el nacionalismo es tan invasivo que es que se te metería hasta en el dormitorio. Y claro, quieren saber si tú estás sintiendo de verdad aquello, ¿no? Pues no, claro, a este nivel no llegamos. Sí, la financiación de Cataluña es su prioridad. Oiga, no, mi prioridad tampoco. Es muy importante, pero prioridades hay unas cuantas que son más importantes. La precariedad laboral en España, no sé, que la justicia sea independiente de verdad, no sé, que sigamos en la Unión Europea, y luego pues sí, es importante que Cataluña esté bien financiada. Bueno, pues si uno no comparte estas cosas, es un ocupante. Yo sería, por tanto, un ocupante y el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña, en realidad, aunque haya ganado, no merecería respeto porque es un partido de ocupantes. Así que el nacionalismo catalán, que en su día había engañado como chinos a muchos madrileños, mucha gente de la capital, que decía, pues fíjate tú, es una gente moderada, es una gente moderna, están sí con sus cosas y tal, pues tienen sus particularidades, pero, en fin, van a lo suyo, son gente activa, son gente emprendedora. Oiga, pues ese nacionalismo catalán resulta que a la que usted rasca un poquito era un grupo de supremacistas, xenófobos, antieuropeístas, que se han abrazado a la peor extrema derecha de Europa, a la extrema derecha flamenca en Bélgica, ahí están abrazados porque nadie más les hace caso, y que apuestan contra el proyecto europeo. Es decir, y que además están dispuestos a dar un golpe contra la Constitución, como han hecho. O sea, estos eran los centrados. Este que está en Extremera era uno que hablaba por teléfono todos los días con Soraya Sáenz de Santamaría, en la llamada, ¿cómo le llamaban? Operación Cataluña, no sé cómo le llaman, Operación Acercamiento, Operación Diálogo, una cosa que ya se ha visto que era muy útil, ¿no? El nacionalismo es lo que es, no es lo que parecía. Y el nacionalismo catalán, como todo nacionalismo, pretende la homogeneización de la sociedad. Es decir, es un mecanismo de profecía autocumplida. Dice, Cataluña es una nación. ¿Por qué? Porque tiene una lengua, que es el catalán, unas tradiciones, una cultura y una manera de ser. Y un espíritu del pueblo, Volksgeist. Bueno, entonces, resulta que vas ahí a la realidad y esto es mentira. Porque Cataluña es una sociedad, sobre todo Barcelona, Tabarnia sobre todo, enormemente plural, diversa, ahí hay de todo, y entonces, claro, vienen ellos, y eso es en lo que consiste ser nacionalista, e intentan homogeneizar lo diferente. Y dices, hombre, pero ¿por qué practicas la ingeniería social? ¿Por qué haces eso? Bueno, porque somos una nación. Es decir, tú eres una nación porque tienes una sociedad homogénea. Pero luego, cuando la sociedad no es homogénea, la has de homogeneizar porque eres una nación. Razonamiento circular, típico del nacionalismo, que no concibe que otros no puedan serlo, porque fíjense que es la única ideología en la que aquel que la profesa se siente en el fondo avergonzado de profesarla. En su seno interno siente vergüenza y te ataca a ti diciendo que tú también lo eres. Yo no he visto nunca a un comunista que diga, tú también eres un comunista. ¿No? Es decir, al contrario, te dice, tú eres un fascista. O no he visto a un fascista que te diga, tú fascista también, ¿no? ¿Esto qué es? O sea, es una ideología que te ataca de compartir su ideología. Mala conciencia será, ¿no? Sin embargo, es una ideología, y es una ideología deletérea, destructiva, y con ella no se puede pactar en estas circunstancias nada. Y con ella no se puede contemporizar. Y la actitud para con los nacionalistas, la actitud para con el nacionalismo por parte de los dos partidos que han gobernado España después de la OCDE no ha funcionado. Es evidente que no ha funcionado, y eso lo saben el señor Aznar y el señor Felipe González. Lo saben perfectamente y creo que no se lo callan ninguno de los dos. La paulatina cesión de soberanía
hacia abajo, en todo caso, tiene un límite objetivo. No podemos avanzar en el proyecto europeo, que consiste en la cesión de soberanía hacia arriba, y seguir sine die cediendo soberanía hacia abajo cuando ya prácticamente no queda nada que ceder, más que los atributos soberanos de un Estado, ¿no? Por tanto, aquí, si algo urge, es meter en la cabecita de estos señores que creen que podrán seguir viviendo de estirar competencias. Es decir, ahora, bueno, nos hemos echado al monte, algunos han ido a la cárcel, pero bueno, esto lo vamos a reconducir. Siempre tienen alguna gente en la sociedad capitalina madrileña de los dos partidos venerables, ancianos, los partidos, que dicen, no, oye, mira, Santi Vila sí que es una buena apuesta. O parece que ahora Durán y Lleida también vuelve al... Oiga, olvídense, no hay esperanza con los nacionalistas, no hay ninguna esperanza, su etapa ha pasado y la próxima, lo digo ya para, en fin, me salto mucho pero no quiero alargarme, ¿no? Y la próxima que les van a hacer, que nos van a hacer a todos, a nosotros nos coge esto muy preparados porque somos especialistas en nacionalismo catalán, pero para el que no lo sea, la próxima que van a intentar colar, aprovechando esta extraña debilidad intelectual que muestra el socialismo hoy en día, lo que van a intentar es colocar la idea del referéndum en la Constitución. Es decir, que en un momento dado, bueno, no podrá ser derecho a autodeterminación, por eso cualquiera que sea jurista sabe que no existe para Cataluña ni para el País Vasco, pero sí que introducirán alguna forma de referéndum para que se pueda... Esto estén preparados, porque desde luego nosotros lo estamos. Esa será su próxima jugada, una vez se les acabe esta partida en Cataluña, que ya se termina. Y yo lo único que espero es que yo sé que Podemos no solo no va a estar a la altura, sino que juega a otra cosa. Podemos, todo lo que hace es para favorecer a los separatistas. Todo, absolutamente todo. Porque para Podemos, cuanto peor, mejor. Cuanto peor le vaya a España, mejor le va a Podemos, que es una flor que crece en los vertederos, se nutre de la degradación. Cuanto peor va, mejor van ellos, ¿no? Yo solo espero que el Partido Popular y el Partido Socialista no vuelva a cometer un error como el de intentar darle un grupo propio a Convergencia, que no lo tiene porque lo impedimos nosotros, que no vuelvan a cometer un error como el de meter a Convergencia y a Esquerra Republicana en la Comisión de Secretos Oficiales, que no lo pudimos impedir, pero fuimos los únicos que intentamos impedirlo. A ver si abren los ojos. Yo creo que un golpe contra la Constitución y un jefe del Estado en su sitio que habla como habló son suficientes para que dos partidos tan dignos por fin viren y comprendan con quién se las están jugando. Gracias. Si les parece, no hemos terminado todavía, hacemos un pequeño coloquio. Yo sí diría que, bueno, cuando combatíamos el plan Ibarretxe, decíamos que éramos más y que éramos mejores. Y a mí me sigue sorprendiendo, como ciudadana, fuera de la política, que no seamos capaces de demostrar que nuestro proyecto de España es infinitamente mejor que cualquier proyecto nacionalista y que sigamos bailando el agua al nacionalismo, en su momento el vasco, ahora el catalán, el siguiente el balear, el valenciano, es decir, son todo lo mismo y seguimos estando a expensas de lo que ellos marquen, pudiendo ser un país potente, fuerte y del que tenemos que sentirnos absolutamente orgullosos. Una de las preguntas que me han pasado, se la leo porque además viene a colación, y es, bueno, para todos ellos, yo creo que empezamos, si quieren, de la mesa para allí, en 5 minutos. ¿Cuáles son las primeras medidas a tomar por un nuevo gobierno decidido a garantizar la unidad y la igualdad de derechos de todos los españoles en toda España? Venga. Yo quiero empezar, digamos, por lo que es más importante, por la cima de nuestra estructura jurídica, que es la Constitución. A nosotros nos gustaría hacer una reforma de la Constitución en el sentido que voy a decir, pero somos muy escépticos en la medida en que una reforma de la Constitución que no se haga con el Partido Socialista y con el Partido Popular como mínimo, no va a ningún sitio. Es imposible e implanteable. Y digo como mínimo, sería deseable que se sumara alguien más. ¿Hacia dónde iría esa reforma?
Bueno, establecer claramente las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas, para que no hubiera lugar a dudas y se cerrara de una vez el proceso autonómico. Sí, España se queda consolidada como un Estado autonómico, pero ya no hay dudas ni incertezas respecto a lo que va a suceder en cuanto a las competencias de cada cual. El Senado se convierte en lo que teóricamente tiene que ser, que es una Cámara de representación territorial, pero esto ¿cómo lo haríamos nosotros? Cogeríamos los 266 miembros, sacaríamos a todos de allí y pondríamos idealmente unos 50 o 60 miembros que serían representantes directos de las comunidades autónomas, un poco a la alemana o a la austríaca. Y allí se dirimirían las cuestiones que tienen que ver con las competencias autonómicas en el momento en que coordinarse. Y allí se decidiría por mayoría. Reduciríamos la litigiosidad enorme que hay entre el Estado y algunas comunidades porque se tendría que respetar lo que allí se decidiera. No habría posibilidad de trato bilateral, que es una aberración en sus propios términos entre el Estado y una comunidad. Sería ese el lugar donde se dirimirían estas cosas. Se garantizaría la suficiencia financiera de las comunidades en la medida en que hasta se les ha reservado cosas tan caras que ocupan la mayor parte de su presupuesto y tan esenciales para el estado del bienestar como la educación, la sanidad y los servicios sociales. En cuanto a la educación, nosotros somos partidarios de crear una agencia específica de alta inspección. Es decir, no una alta inspección del Estado, que ya existe y que en Cataluña, ríanse si quieren, pero es verdad, tiene a 2 inspectores. No una alta inspección, no. Una agencia independiente, dotada de ejecutividad, ejecutoriedad y acción de oficio, con competencias, recursos humanos y materiales para controlar y fiscalizar los contenidos de los libros que se estudian, las clases que se dan, los programas que se siguen, si hay o no hay adoctrinamiento, etc. Esto lo presentamos ya nosotros como proposición de ley en el Congreso y fue rechazado por todos los grupos de la Cámara, por cierto, que quede claro. Nosotros insistiremos en ello. Aquí hay una exministra de Educación que sabe lo difícil que se ponen las cosas cuando uno intenta meterse por este camino, pero no cejaremos, porque claro, si no arreglamos la cuestión educativa no podemos hacer absolutamente nada. Es en la educación y es en los medios de comunicación, que es donde se nutren muchos que después del colegio ya dejan de leer, donde se va construyendo este imaginario del victimismo, de la queja permanente, del odio al otro, ¿no? Antes se hablaba, el patriotismo es el amor a lo tuyo, el nacionalismo es el odio a lo ajeno. Entonces, educar en el patriotismo es exactamente lo contrario que educar en el nacionalismo. Sirva como resumen. Perfecto, muchísimas gracias. Isabel. Sí. Las primeras medidas a tomar desde un gobierno, no sé si nacional o de la comunidad. Desde luego, nosotros sí que tenemos, o desde luego yo tengo claro, y creo que lo hemos repetido todos, que hay una espina dorsal que es el tema de la educación. Y habrá que reconocer que, evidentemente, el Estado de las Autonomías ha servido para descentralizar, para acceder que la universidad llegue a muchos territorios, pero hoy tenemos un problema, especialmente en aquellas comunidades que somos bilingües, donde hay una mayor presencia del nacionalismo y donde, evidentemente, durante gobiernos del Partido Popular ha habido concesiones, pero medio controladas, pero ahora que han llegado estos gobiernos, decían nuevos actores, Podemos, Compromís, porque encima en la Comunidad Valenciana Compromís es que es un Podemos con una persona, señora Oltra, muy televisiva y que ha sido la luchadora, la Dalid contra la corrupción y todas esas cosas, aunque ahora hace exactamente lo mismo y ella no se ve en sus propios actos esa corrupción que ya tienen. Tenemos a un Partido Socialista que creo que es fundamental, débil. Hay que reconocer que el presidente Puig es el presidente con el peor resultado
en la historia, y un Partido Socialista más cercano a las tesis del PSC que al Partido Socialista clásico, tradicional o de Andalucía, es decir, ese complejo a la hora de defender. Yo en el tema de educación recobraría dos, en materia de contenidos, y a mí me gustaría que se llegase a algún gran pacto entre el PSOE y el PP, pero si les soy sincera, lo veo imposible, porque el Partido Socialista no está en estos momentos en eso. No está. Lo veo en mi comunidad, lo veo en Baleares, lo veo en otras comunidades, en Cataluña, y no está. Por lo tanto, la inspección para que se actúe de verdad, con ese, no hace falta a lo mejor crear una agencia, sino reforzar. Y cuando la inspección, que en estos momentos educativa de las comunidades no actúa, cuando efectivamente ponen en las escuelas valencianas de los consejeros del Partido Popular la cabeza boca abajo en fotografías, y ahí no se puede intervenir porque eso es, según ellos, libertad de pensamiento, de expresión, pero ojo cómo se te ocurra lo contrario, pues sería para que, como no interviniese la inspección educativa y en materia de contenidos. En materia de contenidos debe volver a la Administración General del Estado, al Estado. En segundo lugar, yo no sé si con reformas, pero introducir algo que estamos viendo en la Comunidad Valenciana y se ha visto en Cataluña, el concepto de buena gestión económica, porque aquí todo el mundo está hablando de insuficiencia de las comunidades autónomas, del cambio de modelo de financiación, que sí, que estamos mal financiados, que la Comunidad Valenciana es una, pero ¿para qué queremos ese modelo de financiación? ¿Para qué? ¿Para que el presidente Puig siga pagando a periódicos y a medios de comunicación independentistas que lleven a cabo en la Comunidad Valenciana esa entelequia dels països catalans? ¿Para eso? Cuando tienes 30.000 dependientes, 15.000 niños en barracones y 7.000 valencianos en el último año en listas de espera, ¿vas a abrir una televisión pública? Que además es un instrumento no solamente de destrucción masiva del Partido Popular, sino también de difusión de tus ideas independentistas. Por cierto, y no es por plan de rivalizar, ni no se me entienda así, sino con la mejor de las vocaciones, el PP se ha quedado en la Comunidad Valenciana solo para decir no, y hemos recibido muchísimas presiones, no a una televisión pública, solo, ningún otro partido, ni siquiera Ciudadanos, que votó a favor. Tengo que decirlo porque esa lucha ha costado y mucho, y muchas presiones. Nos hemos quedado solos. Y luego, otra de las medidas, en ese control, el dinero público, se establecer algunos mecanismos que nosotros lo establecíamos, no puede ir a entidades, grupos y asociaciones cuya finalidad es romper con España y, desde luego, no cumplir con la legalidad vigente. En estos momentos se está dando ayudas en la Comunidad Valenciana y potenciando entidades que no solamente fomentan el odio, eso es lo más grave, sino que incumplen sistemáticamente la Constitución e incumplen sistemáticamente lo aprobado mayoritariamente por los valencianos en el Estatuto de Autonomía. Y también ahí se ha quedado solo el Partido Popular, también ahí se ha quedado solo. José María Fidalgo. Bueno, vamos a ver, yo no tengo ningún programa de gobierno y evidentemente espero poder seguir votando a partidos constitucionalistas. Entonces, antes del programa de gobierno voy a hacer un preprograma, porque yo espero que este gobierno aguante toda la legislatura natural. Lo espero. Porque estoy convencido que el Partido Popular es un partido constitucionalista. Y entonces yo, si hay un partido constitucionalista, prefiero no cambiarlo por otro. Por aquello de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Segunda cosa que quería decir. Vamos a ver. Yo no voy a intentar erosionar para nada al actual gobierno con mis palabras, para nada. Y no voy a hacer ni bromas. O sea, la vicepresidenta del gobierno, que yo sepa, no estaba apañada con Oriol Junqueras. Estaba hablando, por orden del presidente del gobierno, sobre una tabla reivindicativa del gobierno de Cataluña. Eso ya lo respondió ella, y lo respondió delante de mí. Entonces, no tengo más que decir de eso. Y por lo tanto, yo espero que más que recomponer la derecha y recomponer la izquierda, nos recompongamos los antinacionalistas. Porque si no, al final, esta es una teoría de los vasos comunicantes donde lo comido por lo servido.
O sea, oye, yo si le quito votos a Rosa, bueno, por lo menos son para mí. Luego ya veremos lo que hago con ellos. Pero no, yo es que a Rosa no quiero quitarle ningún voto. O no quiero quitárselo a José Ramón, a Bauza, no quiero quitárselo. ¿Cómo se hace eso? Pues hombre, ya sé que es libre presentarse a las elecciones y querer ganar. Y yo en Cataluña, y lamento no coincidir contigo, creo que han ganado ellos. Si hubierais ganado vosotros, hoy no estaba proponiendo el presidente de la Cámara, no a un tránsfuga, a un nacionalista otra vez como presidente. Porque entonces ya le habían echado. Ya, pero no podemos entrar en un debate. Pero te doy minuto y medio, porque tienen que hablar todavía Rosa y José Ramón. No, es que, claro, vamos a ver. Repito, si era un referéndum, lo perdieron porque hay más votos constitucionalistas, y si eran unas elecciones, que es lo que eran, el primer partido de Cataluña es Ciudadanos. Decir que no ha ganado porque no puede formar gobierno es como decir que Rajoy no ganó las elecciones hace 2 elecciones porque no pudo formar gobierno. Claro que ganó. Y la prueba de que ganó es que cuando volvió a repetir elecciones, todos fuimos castigados, salvo el PP. Todos. Es decir, que la gente suele querer que el que gana las elecciones gobierne. Rosa. Sí. A ver, yo creo que un hipotético futuro gobierno debiera de hacer pedagogía con los hechos, pedagogía democrática. El primero de los hechos es cumplir y hacer cumplir la ley. Yo dije antes que nos descuidamos y pasó esto. O sea, que estamos aquí ahora, en España, porque nos descuidamos. Y en una de las cuestiones que nos descuidamos es en no hacer cumplir la ley. España es un país raro en el que hemos llegado a creer que la aplicación de la ley depende de los resultados electorales. Que depende de los resultados electorales, se aplican las leyes de una o de otra manera. O del cálculo, ya hemos visto el juez el auto de Llarena de hoy, vamos, según quiere para una cosa y como lo quiere para eso, yo no quiero que sea para eso, esa extraña sensación de que se aplican las leyes en función de los resultados electorales o de los cálculos políticos. Entonces, yo creo que yo le pediría al siguiente gobierno que no calculara a la hora de hacer cumplir las leyes, que no calculara rentabilidad electoral, y a los partidos políticos que están en la oposición o en el gobierno les pediría lo mismo, porque por calcular estamos como estamos. Le miro a Jaime, que está ahí sentado delante de mí, y me acuerdo de cuando discutíamos en el País Vasco o cuando los tribunales metieron en la cárcel a la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Y decíamos, esto se va a hundir el mundo, porque decían, no decíamos, tú y yo desde luego no, se va a hundir el mundo, esto no sé qué. Pues no pasó nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que estuvieron en la cárcel. Se aplicó la ley y la gente que cumple la ley le gustó que las leyes se aplicaran incluso para los de Herri Batasuna. En Cataluña nos hemos descuidado. Es que el referéndum del 1 de octubre no se hubiera producido si el 155 se aplica el 9 de noviembre del 2014. Así de claro. Ahora, ¿qué pasó el 9 de noviembre del 2014? Que unos pardillos, a los que los ciudadanos luego les han echado de las instituciones, fuimos a los juzgados, pero los demás se fueron a su casa. A ver, que no lo digo para reivindicar una posición que ya no sirve de nada. Yo aquí ahora yo soy una jubilada, o sea, que quiero decir que no hablo en nombre de nadie más que en nombre mío. No, es que los que se descuidaron entonces, partidos políticos y gobierno, debieran de darse cuenta de que no se pueden seguir descuidando. Oiga, que se ha elegido la mesa del Parlamento de Cataluña en fraude de ley. Seguramente que jurídicamente no es exacto lo que digo, pero con un informe de los letrados que dice que no puede haber voto delegado. Y ni Dios, perdónenme la expresión, el Dios este es con minúsculas, ha hecho nada. Oye, así empezamos y luego seguimos. O sea, yo quiero un gobierno que aplique la ley y que la pedagogía democrática la haga aplicando las leyes. Y unos partidos políticos constitucionalistas, por supuesto, que se arriesguen a perder para poder ganar aplicando las leyes, defendiendo el orden constitucional, porque también es obligación nuestra. Y eso
por una parte. Y respecto de los cambios, ya mis compañeros ya han introducido algunos, yo me quedo con el fundamental desde mi punto de vista, que es recuperar la competencia en materia educativa. Oiga, la competencia, agencias las que queráis, también, pero la competencia en materia educativa, porque, miren, la historia del mundo, no la de España, la historia de las democracias de todos los países del mundo nos ha enseñado una cosa fundamental. Es que no hay instrumento en manos de un gobierno más igualitario y más cohesionador, en manos de un Estado y de un gobierno, más igualitario y más cohesionador que la educación. Y eso es lo que necesita España, cohesión e igualdad. Y por eso creo que recuperar la competencia es fundamental. Gracias, Rosa. José Ramón. Sí, yo recuerdo perfectamente cuando llegué al gobierno. Y antes de llegar al gobierno, cuando íbamos a hacer campaña, me dice una señora y me coge así por el brazo. Muy bien, José Ramón, me creo todo lo que dices. Y me dice, pero hazlo. Y yo no tuve, mirad dónde lo digo, ya nos tuteamos, llevamos ya 2 horas aquí, hice todo aquello que me comprometí a hacer, a pesar de las dificultades y a pesar de que en algunos momentos no era fácil y a veces individualmente no era ni aconsejable. Por lo tanto, esa es mi experiencia. Hay que hacer lo que uno dice que va a hacer y hay que cumplir, por muy difícil que sea. Tiene que ser un gobierno constitucionalista, obviamente. Y yo también hago otra reflexión. Se ha dicho en muchas ocasiones, y lo hemos dicho aquí, se ha dicho muchas veces, ¿es que la educación es una fábrica de? ¿Es que la educación es una fábrica de? La educación no es ninguna fábrica. Es la herramienta que permite hacer los hombres y mujeres del futuro para hacer un gran país y una gran nación. Y en las casas se educa. Y en los colegios y en las escuelas se enseña, que eso ahora también es muy carca. Aparte de ser facha, soy carca. Cada vez que digo eso, es que eso es muy antiguo. Pues si funcionaba, mi madre me decía, y os tenían que dar lecciones de urbanidad. Pues yo no sé lo que hay que hacer lo que sea necesario. Por tanto, yo estoy de acuerdo. Me decían muchas veces a lo largo de estos años, es que la competencia, es que la transferencia de competencias, mira, la transferencia de competencias hace que hace mucha gente que sea absolutamente incompetente. Y me es igual quien tenga la transferencia de la competencia. Lo importante es que quien la haga, quien la ejerza, la haga bien. Y yo creo que a lo mejor es el momento, a lo mejor no, sin duda, lo dije el otro día, es el momento de reflexionar seriamente. La educación es lo que nos hace a todos pensar igual. La educación es la que... ¿Por qué tiene que haber un modelo educativo en Cataluña y tiene como modelo educativo en Valencia y un modelo educativo en Madrid? Porque lo que al final lo hace es que no pensamos todos juntos iguales. Y hace que tengamos esas fisuras que hace que cada uno piense de una forma y no haga ni patriotismo, que es lo que yo envidio en todos esos países. Mirad Francia, Alemania, Estados Unidos. Es que suena el himno y se ponen de pie, no hace falta ni que se lo digan, ni se sienten, ni se tocan el pecho y hasta lloran. Y tú tienes que decir que eres español. Y llevas una banderita. Es que tú no llevas banderita. Es que la banderita se lleva aquí, en el corazón. No tiene que decir nadie si la lleva o no la lleva puesta. Y ese es el sentimiento. Lo que tenemos que recuperar es entre todos el sentimiento de ser y de sentirnos españoles. No de un sitio o de otro, sino de sentirnos españoles. Y las competencias, pues se analizan. Si hay que recuperarlas, se recuperan. Si hay que transferirlas, se transfieren. Pero con sentido común, con coherencia. No podemos llegar a una modificación de la Constitución simplemente porque alguien te dice que para llegar a un acuerdo hay que modificar la Constitución. Pues si toca, toca, y si no toca, no toca, y no se modifica nada. En definitiva, sentido común. Es nuestra responsabilidad, los que estamos en la política como oficio, que no como profesión. Yo soy boticario, y a mucha honra. Es nuestra responsabilidad ser los transmisores de los deseos del ciudadano a través de los votos. Por lo tanto, es el ciudadano el que tiene que modular lo que nosotros al final tenemos que hacer. Esa es nuestra gran responsabilidad y esa es nuestra acción de gobierno. Por lo tanto, querida Marida, hagamos las cosas bien. No cedamos ante los nacionalistas. El futuro no depende de los nacionalistas, depende de los constitucionalistas. Porque el mayor pecado que se puede hacer frente a un nacionalista es pecar
por omisión. Y esa es nuestra responsabilidad, ejercer con la acción. Muchas gracias. Bueno, pues yo solamente termino dándoos de verdad a los 5 las gracias de corazón, que los que tenéis capacidad política, que aquí se han dicho muchas cosas y que podáis llevarlo a cabo, que creo que el constitucionalismo es un valor que tenemos que potenciar y que cuidar. Y a todos vosotros, 1 millón de gracias. En febrero tendremos otra conferencia y seguimos igual que el año pasado, que es que tenemos que pagar el auditorio y es carísimo. Entonces, además de las hojitas de suscripción, habrá fuera unas cajitas por si queréis dar un donativo de 1 euro, de 5, de 4, da igual, que todo es bienvenido porque tenemos que pagar todo esto. Los conferenciantes no cobran, pero la luz y el sonido y todo nos lo cobran carísimo. Muchísimas gracias.